La isla Hispaniola pertenece a Haití y a República Dominicana, pero son los haitianos que van a dirigir la isla con la constitución de Dessalines que fue dictado por el señor de los ejércitos, Funquiel. Bueno, señorita, mire, no es que es un problema que no podemos sacar de nuestra cabeza, es que esa isla que nuestros ancestros pelearon con su sangre para liberar, no podemos aceptar al imperialista en esa isla. No podemos aceptarlo, es algo insoportable. Son los mismos espíritus esos que vinieron a combatir de nuevo, que vamos a sacarlos de esa tierra. Es que no, nos pertenece a los haitianos, les pertenece a ustedes también. Es que les hacen manipulación mental. Les imponen esa educación desde la infancia de que ustedes obtuvieron su libertad contra los haitianos. Esa es pura mentira. ¿Y sabes por qué maltratan a Haití tanto? Mantienen a Haití en la pobreza. Es para que ustedes se creen libres. Se creen libres porque pueden comer. No tienen no tenía tanta banda en su tierra. Es por eso que se creen mejores que los haitianos, pero ustedes también son esclavos. Pero también en la Biblia también Dios dice que eso tenía que pasar también porque los haitianos son más rebeldes en hacer brujería. Es por eso que sufren también, que sufren más. Pero los haitianos sí vamos a liberar a ustedes porque ustedes son esclavos. Imagínense que tenemos una isla, que hay dominicanos que están inmigrando y hay muchos países que no tienen isla, son prósperos porque son ellos que lideran su tierra. A una constitución que Dios mismo dictó al general Dessalines. Esa constitución es esa misma constitución que vamos a liderar la isla y vamos a liderar el mundo, porque fue dictado por Dios. En esa constitución dice que toda la isla nos pertenece a nosotros porque fueron nosotros que liberamos la isla. Entonces mete eso en la cabeza, no es que es fantasía, no es que nos soñamos con tener esa parte, porque peleamos por ella, peleamos por toda la isla juntos. Tomen conciencia, dominicanos, porque ustedes son esclavos todavía. Así que tomen conciencia, leen bien la historia, porque los han mentido, al igual que mintieron a los haitianos. Porque los haitianos, esa bandera azul y rojo que nos dieron no es la nuestra verdadera. El himno nacional tampoco. La lima tampoco. Es ahora que los mismos espíritus que pelearon para liberar la isla, muchos de ellos volvieron para liberar la isla de nuevo. Y son ellos que dicen caníbales. En el pasado también les decían la misma cosa, que fueron caníbales. Y son caníbales de verdad, porque a los franceses los cortaron la cabeza, a los españoles, a todos los europeos que estaban en la isla colonizándonos. Y por eso que veis que ya están huyendo los embajadores, porque saben que eso tiene que pasar sí o sí, porque conocen su historia y no quieren repetirle de nuevo. Pero aún así les va a tocar su karma. Pero ustedes dominicanos, si no quieren pasar por el karma, por la misma masacre que hicimos, que vamos a hacer cuando invadimos esa isla, cuando había dominicanos también que querían mantener ese sistema de esclavitud, ustedes deben aprender de la historia para no repetirlo, porque ustedes no son libres hasta ahora. Los haitianos están tomando conciencia más que ustedes. ¿Por qué? Porque están en la pobreza más. Dicen ya que no quieren cosas de la ONU, de cuerpo, grupo, de CARICOM, porque en la Constitución dice que Haití es un país libre, soberano, que no tenemos amigos. Y la misma Biblia dice que los haitianos, los israelíes de verdad que son nosotros, haitianos y dominicanos, no debemos tener amigos, porque siempre ellos nos mantienen en esclavitud. Que no podemos vivir solamente con el turismo, y sobre todo tenemos muchos recursos en la tierra escondidos. Entonces despiértense para que cuando los haitianos invaden la República Dominicana para no morir. Así que métese en la cabeza, querido Pedro Julio Vargas. Dice chao.